¿Qué tal amigos de la Cámara Internacional de Conferencistas? Es un gusto estar acá para compartir en este webinar del Speaker Summit que estamos haciendo, ya que como sabemos todos, en este momento a nivel mundial estamos enfrentando una crisis bastante complicada. Estamos enfrentando una pandemia mundial que es el COVID-19, el coronavirus, lo cual increíblemente ha llevado a más de, según estadísticas, más o menos son 1.000 millones de personas en este momento que están en cuarentena. O sea, imagínate cómo no previmos eso en nuestra economía y nos llegó a este punto, ¿no? Pero igual, para todas las personas que están en cuarentena en todo el mundo y en Latinoamérica, es importante también aportar y también aprender, ¿no? Dicen que las personas tenemos que aprender de nuestros errores o estamos fregados. Así que humildemente quiero hoy día aportar mi granito de arena para que podamos compartir sobre todo algunas lecciones que hemos aprendido o que estamos aprendiendo en este proceso, porque de nada serviría que estemos nosotros pasando por toda esta situación y que no aprendamos algo, que no nos demos cuenta de cosas que han estado pasando. En primer lugar, mientras la gente se va conectando, gracias por conectarse. Agradezco primero y quiero enviar un saludo al presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas, a Amadeo de la Rosa, un gran amigo, a Carlos de la Rosa también, a todos nuestros miembros de la comunidad. Gracias por esta oportunidad y sobre todo porque la Cámara está buscando aportar y por eso estamos acá. Si bien el Speaker Summit hace giras en toda Latinoamérica, pero a raíz de esta situación que no sabemos cómo nos va a tratar, porque si bien en Perú, yo vivo en Perú, pero si bien la situación puede ir calmando un poquito, ya sea en nuestro país, sabemos algo, tenemos algo claro, que en otros países no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ya casi estamos bordeando los 400 casos de coronavirus en el Perú y en otros países es increíble. O sea, imagínate que el coronavirus le tomó 3 meses llegar a tener 100.000 personas infectadas. Y solo le tomó 12 días para duplicar esa cantidad y tener 200.000, más de 200.000 personas infectadas en todo el mundo. O sea, es algo increíble, ¿no? Muy bien, para empezar, mientras nos vamos conectando, escríbanme por favor de qué ciudad, de qué país me escriben para mandarles un saludo y agradecerles por estar conectados. Hoy día quiero compartirles 3 lecciones importantes que tenemos que aprender de esta crisis que estamos viviendo y que es imposible que nosotros las pasemos de lado. Tenemos que aprenderlas sí o sí. ¿Ok? Muy bien, rapidito los saludos. Amadeo de la Rosa, Carol Pérez. Uy, qué gusto, Carol. Nos vimos hace un tiempo en Lima. Oshin, bienvenida, gracias. Caterine Heriberto, mi hermano, qué gusto verte, al menos conectarnos, ¿no? Hoy día. Carol, saludos, un saludo grande también para ti, espero que todo esté bien en Lima. En Lima la situación está un poco más tensa que en provincias, yo estoy por el sur del Perú. Caterine es de Ecuador, saludos desde Ecuador, hermoso país, tenía muchas ganas de visitarlos este año, pero mira todos estos cambios que se han dado, ¿no? En toda Latinoamérica que nos han ido afectando. Heriberto, saludos, mi hermano, para México. Heriberto Rosales, qué placer poder escucharte. Dígame si el audio está bien, si se me escucha bien. Más ratito les prometo que vamos a compartir algo más. Tengo una sorpresa para el cierre. Caterine, saludos para Amadeo y todos los amigos de la cámara. Excelente. William Tacora, Johan. Oli, me dice Oshin. Muy bien, gracias por conectarse, amigos. Entonces, brevemente, déjame ver, analizar y coméntenme cómo están viviendo ustedes la situación en su país. Somos de muchos países de Latinoamérica y coméntenme por favor cómo están viviendo esta situación, qué hemos descubierto a raíz de todo lo que está viviendo. Déjame comentarte brevemente algunas cosas y la primera lección que tenemos que aprender de este coronavirus y lecciones que creo que necesitamos visibilizar en los líderes que no tenemos. O sea, dense cuenta que Latinoamérica está perdiendo esa visibilidad de líderes reales. Necesitamos realmente líderes que estén proyectándose en nuestra sociedad y estos líderes son quienes van a tomar la batuta en estos momentos de crisis. Es urgente que empecemos a desarrollar líderes sociales. Necesitamos liderazgo social definitivamente en nuestros países, en nuestra Latinoamérica. Necesitamos liderazgo social de personas que en estas situaciones sepan cómo guiar a los demás y que la gente también crea en ellos, ¿no? Porque hay mucha gente que se dice líder, que agarra sus páginas, que tiene un montón de seguidores, pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener seguidores? ¿De qué nos sirve decir que tenemos un impacto con los demás
si en realidad, analizando con cabeza fría, solamente tenemos una pequeña comunidad o de pronto solamente son gente que son clientes para nosotros, pero realmente no estamos inspirando a la gente que nos rodea. Necesitamos cambios y necesitamos líderes. Y creo que comunidades como la Cámara Internacional de Conferencistas son vitales para el desarrollo de líderes, pero no solamente conferencistas que salen a escenarios a recibir aplausos, sino de verdaderos y auténticos líderes sociales que estén generando un impacto. Colegas de la Cámara que están acá conectados, yo creo que necesitamos más líderes sociales. Necesitamos mucha gente que genere ese liderazgo y creo que somos los invitados a hacerlo, ¿no? Rapidísimo, antes de comenzar con la primera lección, William, saludos maestro, gracias William. Silvia, saludos desde Aguascalientes, México. Uy, qué lindo lugar. No voy a México desde hace un par de años. Este año esperemos que las cosas mejoren en el ámbito económico, en el ámbito que estamos viviendo esta crisis social y espero visitar tu país como sea. Domingo, buenas noches, aquí en Perú, buenísimos, escuchando con Giampiero, bienvenidos, gracias. Betty Stolzel, saludos desde Bolivia. Desde la capital La Paz, hermoso lugar, tuve una invitación de la Universidad San Andrés para estar ahí, no pudimos concretar por los problemas que hubo también el año pasado con el presidente, con Evo Morales, pero qué hermoso, yo sé que vamos a volver a visitar ese lugar maravilloso, qué gusto escucharte, Brandon, buenísimo. Domínguez, Janet, me dice, está bien el audio, gracias, buenísimo, familia, por mi casa necesitamos mayor responsabilidad. No, vamos a ver unas cosas, primera lección número 1 que hemos aprendido y que estamos aprendiendo esta situación social que estamos enfrentando es, uno, que somos seres muy emocionales. El ser humano se jacta tanto de tener la corteza cerebral neocórtex, de decir que somos súper racionales, nos educan en la escuela para hablarnos del hemisferio izquierdo y derecho y que somos gente muy creativa, muy racional, que nosotros estamos en la cadena alimenticia y en la cima porque hemos desarrollado esta capacidad de razonar, ¿no? Decimos eso, pero en realidad dense cuenta que lo primero que hemos revelado ante esta pandemia mundial es que somos seres eminentemente emocionales. Las emociones nos dominan, nuestro sistema límbico, nuestra amígdala envía tanta información al sistema límbico que hay reacciones de todo tipo. No sé cómo les ha ido en sus países, los que están en otros países de Latinoamérica. La mayoría de Latinoamérica ahorita está viviendo una cuarentena. Pero en Perú, por ejemplo, ha habido unos casos bastante simpáticos, ¿no? Un caso que me sorprendió mucho es que la gente salía a hacer compras irracionales. Entonces la gente quería agotarse el papel higiénico como si la mejor vacuna contra el coronavirus fuese el papel higiénico, el jabón, empezaron a comprar productos de primera necesidad y esto fue un fenómeno que no solo se dio en Perú, en muchos países los noticieros lo fueron anunciando y estas respuestas no son muy racionales, porque incluso recuerdo en nuestro país, en Perú, el presidente salía y decía, yo les garantizo que no hay escasez, que no hay escasez de alimentos, que no hay escasez de esto, que no hay escasez de aquello. Nos dicen eso, pero al final, ¿qué pasa? Que en realidad la gente igual se fue corriendo y haciendo lo que los demás hacen, lo que se conoce como conducta gregaria, ¿no? Seguir al montón. Nosotros nos hemos evolucionado así y somos seres eminentemente emocionales. Nos dejamos llevar. Al escuchar pandemia, el miedo empieza. La gente tenía miedo y tenía conductas irracionales netamente emocionales. Somos seres muy emocionales y creo que en ese aspecto también hay que analizar nuestra educación. Porque en nuestra educación nosotros en realidad nos hemos enfocado tanto en desarrollar habilidades duras, conocimientos, aptitudes y hemos dejado de lado las actitudes. Algo que Víctor Frank en el libro El hombre en busca de sentido decía, al ser humano le puedes quitar hasta la libertad, le puedes quitar hasta la dignidad, pero si hay algo que tú no le puedes quitar al ser humano, es su actitud frente a las situaciones que enfrenta. Y en eso necesitamos demasiada educación emocional en Latinoamérica. No hay un sistema real y los mayores soportes en este tema de educación emocional son escuelas alternativas, somos los conferencistas, somos personas que estamos haciendo este trabajo de reeducar, son los psicólogos que en muchos casos se especializan más en el tema clínico y por eso tal vez no se especializan en el tema de conducta humana, ¿no? Son muy pocos los especialistas en conducta humana que tenemos y eso hace de que desconozcamos tanto de qué tan emocionales somos en realidad. Somos demasiado emocionales y eso es algo que tenemos que empezar a analizar. Un caso que me llamó mucho la atención ayer en los medios acá en Perú es que había una persona que estaba en Lima, en la capital,
y tenía sospecha, había sospecha de que esta persona tenía coronavirus. Y le dijeron, ¿sabe qué? Usted vaya a su casa, descanse, quédese ahí y le vamos a dar los resultados porque la prueba molecular demora más o menos 48 horas en dar el resultado. Y esta persona, en vez de hacer caso, ¿qué hizo? Se fue. Ayer le encontraron después de varias semanas en otra ciudad, que es Ica, y el pata estaba viviendo su vida normal. Y sabe Dios a cuántas personas infectó, ¿no? Entonces, normalmente el cerebro, cuando tiene una conducta emocional, tiene 3 reacciones básicas. O huye, que es lo que hizo esta persona, ante el miedo huyó. Otros se paralizan. Fíjate que cuando hay un accidente de tránsito, mucha gente se queda mirando y la gente dice, ayuda, 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 ayúdenos, por favor. Y hay gente que se está... Pero ayúdenos, por favor, necesitamos, muévanse. Y la gente demora en reaccionar, porque una reacción de supervivencia emocional es justamente paralizarnos. Y hay gente que se paralizó ante la situación que estamos viviendo. Como también hay una respuesta más, que es la de confrontar, de pelear, de enfrentarnos al peligro, que es mucho menor que las otras dos. Entonces, démonos cuenta que somos seres eminentemente emocionales. Y si el ser humano es tan emocional, ¿por qué no nos están educando en el ámbito emocional? ¿Por qué no tenemos cursos, talleres, formaciones? ¿Por qué las universidades, muy pocas, creo, en Latinoamérica, pero la mayoría no está educando emocionalmente a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales? Las escuelas no tienen desarrollo de este tipo, no hay cursos de empatía. Y por eso la gente hace compras compulsivas y al final compran y compran y compran para su beneficio, pero se olvidan de los demás. Se olvida que si el otro se infecta, entonces tarde o temprano te va a infectar a ti, porque el jabón no es eterno, porque el papel higiénico se acaba, y el día que se acaben, entonces estas personas van a seguir infectadas. Como tu entorno sigue infectado, tarde o temprano te va a terminar infectando. Entonces nos falta desarrollar empatía, nos falta muchísimo trabajar en educación emocional, y esa es una de las primeras lecciones que tenemos que tener que asumir como un reto también personal, que tenemos que empezar a educar emocionalmente a las personas. Tenemos que asumir el reto de que Latinoamérica tiene que educarse emocionalmente. Tenemos que empezar a educar emocionalmente a las personas, y nosotros mismos, nuestros vecinos, la gente de nuestro barrio, la gente que nos rodea, están reaccionando, han pensado las cosas, han buscado trabajar de la manera adecuada, o nos hemos dejado llevar por las emociones. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, primera lección de este coronavirus, de esta pandemia que estamos enfrentando, es que somos seres eminentemente emocionales. Y si somos seres eminentemente emocionales, debemos empezar a educarnos emocionalmente. Eso es vital. Rapidísimo, antes de pasar a la segunda lección, gracias por los comentarios. Mucha gente ha estado escribiéndonos. Rosmel, saludos para Rosmel, José Bazán, Silvia, liderazgo, exacto Silvia, necesitamos en Latinoamérica un liderazgo visible social. Heriberto, muy bien, gracias. Eddie, Anthony, Shirley, Luz nos habla de las neuronas espejo. Sí, las neuronas espejo funcionan porque yo veo una conducta y la imito. Estamos repitiendo la conducta de otros, y eso también pasa bastante, ¿no? Entonces, la conducta gregaria tiene que ver también mucho con las neuronas espejo, que vamos viendo algo en los demás y lo vamos imitando. También, porque al final, si todo el mundo compra, yo también compraré. A veces hay gente que compró un jabón y dijo, pero si todo el mundo se está llevando un montón, ¿por qué yo no? Yo pensaba comprarme uno y al final me compré 5 o toda la docena o toda la caja, ¿no? Entonces son conductas gregarias, ¿no? Y que son estimuladas por las neuronas espejo. Ariel, saludos. André, Ronald, mi hermano, qué gusto. Segunda lección que tenemos que aprender y que creo que es vital para poder entender lo que estamos pasando, y cuando todo esto pase podamos dejarlo como cimiento, ¿no? Segunda lección es que yo trabajé durante muchos años, antes de dedicarme exclusivamente a conferencias, en empresas mineras, donde la cultura de la seguridad es muy importante. Nosotros, en su mayoría, tendemos a ser correctivos, más no preventivos. Seamos sinceros, no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, no sé cómo sea en las ciudades donde ustedes viven, pero de pronto el Estado pronostica o decide poner un simulacro de sismo. Y acá, cuando hacen un simulacro de sismo, la gente simplemente agarra y dice, ¡sismo! ¡Ay! Y de pronto suenan las alarmas y seguimos un protocolo, pero lo seguimos de manera superficial. Realmente no nos tomamos en serio que podría pasar. Y lo mismo pasó, que nosotros nos hemos confiado en que todo está tan bien
que no estábamos preparados para esta crisis. Nuestro exceso de confianza fue tan grande que nosotros nos vamos equivocando. En México hoy día mismo leí una nota de que el presidente decía salgan a las calles, y eso es exceso de confianza. Cuando estemos en una situación grave, ahí recién les voy a decir que se queden. No, prevengan desde ahora porque están en fase 1, ¿no? Cuidado en México. Pero estas conductas que revelan el exceso de confianza, y el exceso de confianza hace que dejemos de ser preventivos. La gente no está preparada para ciertas crisis. La gente no prevé para ciertas crisis. ¿Y cómo podemos ver un reflejo de eso en nuestros hábitos financieros? La gente no está realmente preparada para estas crisis. Muchos de nosotros nos agarraron fríos y nunca estuvimos preparados. Ahora, lo increíble es que ahora que en muchos países de Latinoamérica se está decretando estas cuarentenas, muchos de nosotros escuchábamos o veíamos las noticias de gente que decía, ok, me voy a encerrar en mi casa, pero si yo me encierro en mi casa, ¿de qué voy a comer? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Qué hago? La gente quedó fría y muchas personas en las cuarentenas están tratando de salir adelante, siguen trabajando, o el poco dinero que tenían y que ganan día a día, no, por más que el gobierno intente estimular, apoyar en otros lados, no es suficiente. Y estas personas, acatar, imagínate una cuarentena de 15 días es terrible, pero imagínate que la cuarentena se amplíe un mes o a 3 meses. Entonces, la situación económica es terrible. Y ahí descubrí algo y entendí algo que tenemos que aprender todos, y tenemos que sí o sí, cuando termine esta etapa, compartirlo con quienes nos rodean. Y es que las personas no saben inteligencia financiera y no tienen fondos de contingencia. La mayoría de personas que viven el día a día no se han tomado la molestia de aprender a diversificar sus fondos, de tener un fondo para poder trabajar contingencias. Muchas de las empresas pequeñas también van a quebrar o van a vivir una crisis en esta recesión económica que estamos enfrentando justamente por eso, porque no tenemos fondos de contingencia. Empresas grandes tienden a, dentro de su balance mensual de ventas, utilizar el 5%, aproximadamente es el 5% de sus utilidades, y guardar en un fondo que es para contingencias exclusivamente. Ese es un hábito que hacen empresas grandes y están preparados para contingencias. Nosotros, como seres humanos que agarramos y empezamos a salir adelante, ¿tenemos un fondo de contingencias para estas situaciones o estamos viviendo el día a día? La mayoría de personas están viviendo el día a día, y estas personas que viven el día a día simplemente tienen la esperanza de que el gobierno venga y les dé bono, les dé apoyo, les dé beneficios, pero seamos realistas. El gobierno no puede hacer demasiado, tiene límites. Y lo curioso es que posiblemente esto se critique, pero hay que decirlo, ¿no? Desde el ámbito empresarial, o sea, los que no pagan impuestos, los informales que no pagan impuestos son los que más piden apoyo del gobierno. Pero si tú no das ni un sol al gobierno, es obvio que el gobierno no tiene, porque el gobierno da y recibe sus ingresos de los impuestos de la gente. Y curiosamente los que menos impuestos dan son los que más piden apoyo del gobierno. Entonces ahí tenemos un detalle, que nos falta demasiado educar nuestra inteligencia financiera. Necesitamos trabajar demasiado el tema financiero. Nosotros, ¿cuántos de ustedes, de los que estamos conectados en este webinar, tenemos realmente un plan de contingencia para estos casos? ¿Cuántos de nosotros tenemos una cuenta en el banco que es exclusivamente para contingencias y que en este caso, en este momento, en estas situaciones, la estamos utilizando para no afectar nuestra economía? Nos falta trabajar eso, nos falta aprender a diversificar fondos, educar a la gente para que nosotros podamos empezar a tener eso. Imagínate que una persona te dice, yo vivo el día al día, yo apenas gano 10 o 15 dólares al día, pero si no ha diversificado sus fondos, esos 15 dólares no le duran nada. Y hoy día que te dicen, sabes que no puedes salir a trabajar, te fregaste, te quedaste en la nada. La mayoría de personas está viviendo esta realidad. Y necesitamos educar y llegar. Por eso decía al inicio que necesitamos líderes sociales. Necesitamos líderes sociales que hagan llegar esta información a los demás, que hagan que la gente empiece a entender eso, que necesitamos prepararnos, diversificar fondos, tener dinero para ahorrar, sí, tener dinero para invertir, sí, tener dinero para emergencias también.
Si algo aprendí trabajando en empresas mineras es que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier emergencia. Así no parezca. Y el exceso de confianza es nuestro peor enemigo. Hay algo que en una charla de seguridad nos enseñaron que se llama el triángulo de la seguridad. ¿Qué es el triángulo de la seguridad? Cada ingeniero de seguridad tenía calculado cada cuántos incidentes. ¿Qué es un incidente? Es cuando casi te pasa algo malo, pero no pasó, pero casi te pasa. Es como cuando estás caminando por la calle y estás tan despistado y pasa un carro y cruzas la calle y casi te pisa, pero no te pisó. Y tú dices, ¡uf! ¡Qué alivio de la que me libré! Pero este triángulo de seguridad dice que cada cierta cantidad de situaciones que casi te pasa algo malo, te acercan más al punto en el cual sí te va a pasar algo malo. Y eso le llamamos el triángulo de seguridad. Conforme se va llenando, al igual que un envase triangular de agua, conforme más se va llenando, más te van pasando incidentes, situaciones que pasamos desapercibidas, más te acercas a una situación que puede ser una crisis en tu vida, puede ser una crisis económica, puede ser una crisis social, puede ser una crisis X, Y, Z. Y entonces nosotros, como vemos que casi nos pisó un carro y no pasó nada, simplemente decimos, uff, tuve suerte, Diosito me quiere, estoy tranquilo. Y nos confiamos en que no va a volver a pasar. Pero lo que no nos damos cuenta es que cada vez que nos libramos de un riesgo, estamos más cerca de que pueda pasar algo peor. Y eso es lo que nos ha ocurrido en este caso, ¿no? Cada vez que veíamos amenazas, pasó el tema de la gripe aviar, pasó y como no se sintió a nivel mundial muy fuerte, dijimos, ok, pasó. El ébola, que no evolucionó demasiado, pero sí fue una pandemia fuerte en África, ok, podemos pasarlo. Y ahora que estamos enfrentando el coronavirus, decimos, ok, no estamos preparados. Y una de las cosas más difíciles de afrontar es que los gobiernos tienen que decir, nuestros sistemas de salud van a colapsar. No estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados? Porque no hay planes de contingencia, no estamos desarrollando. Tanto a nivel de instituciones, de empresas o a nivel personal, es vital que normalmente entre el 5 al 10% de tus ingresos tú los diversifiques en un fondo únicamente para contingencias. ¿Tú crees que nunca te van a operar? ¿Tú crees que nunca te vas a poner mal de salud? ¿Tú crees que nunca te va a pasar alguna situación difícil? Yo estoy seguro de que todos en algún momento nos pasan imprevistos, nos pasan situaciones donde si tenemos hijos, el hijo se accidentó y se enfermó, donde si tenemos un negocio, alguien asaltó el negocio y nos fregaron y no tenías el seguro, donde tú decías, estoy muy bien, estoy empezando a generar ingresos, me está yendo bien, y de pronto un familiar cercano tuyo se enferma y tienes que lo que estás juntando, gastarlo en ese momento para ayudar a esa persona, porque también es algo prioritario. Pero ¿qué pasa si tú tuvieses ya un fondo determinado que esté entre el 5 y el 10% de tus ingresos para netamente contingencias? Y solamente lo utilices en contingencias. Yo te aseguro que el día que llegues a contingencia ya tienes un fondo para poder utilizarlo. Pero la gente que está viviendo el día al día no sabe diversificar. Junta todo el dinero y simplemente lo gasta. Y por eso es por lo que estamos viviendo una crisis difícil. Y que sobre todo las personas de menos recursos, las personas más que solo de menos recursos, de menos educación financiera, son quienes más van a sentir este bajón económico que vamos a vivir en la economía. Mira, el Bitcoin está cayendo, ha caído. El dólar está subiendo porque no hay en qué refugiarse. El oro también cayó, recién está empezando a estabilizarse y toda esta economía va a empezar a retroceder más aún. Nosotros que vivimos de eventos, la gente que vive en restaurantes, los músicos que viven de conciertos, ahora, ¿tú crees que esto se va a solucionar en un par de semanas o en un mes? Y si bien logramos controlar el coronavirus, no hay cura. Y mientras no haya cura, nosotros vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, vamos a tener que ser mucho más cautelosos. Tenemos que estar preparados para eso y a veces no estamos preparados. Y es importante que aprendamos eso. Número uno, que somos seres emocionales. Y si somos seres emocionales, tenemos que empezar a educar nuestras emociones. Número dos, que el exceso de confianza puede ser mortal. Que es mejor prevenir que corregir los errores. Tenemos que empezar a desarrollar una cultura preventiva en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras empresas, con nuestros negocios, con nuestros gobiernos. Y tercero, y creo que es uno de los puntos más importantes, es que nosotros tenemos que desarrollar hábitos financieros
que nos permitan estar preparados para contingencias. Separa el 5 al 10%. Si bien mucha gente leyó a Kiyosaki, dicen, ¿sabes qué? Yo diversifico mi dinero en un fondo para ahorros, un fondo para inversiones, pero es necesario añadirle ahí, yo sugiero, y siempre en mis mentorías de educación financiera lo he sugerido, tener un fondo adicional pequeño, que esté entre el 5 y el 10% de tus ingresos, para contingencias, porque todos vivimos una contingencia, ¿sí o no? ¿Qué les parece ese dato? ¿Estamos de acuerdo? Coméntenme qué les ha parecido ese dato antes de darles un datito más, y voy a revisar rapidísimo algunos comentarios. Carlos de la Rosa, gracias Carlos por conectarte. Livisa, gracias, saludos, yo me quedo en casa. Sí, tenemos que quedarnos en casa. Rosa, gracias. Carlos Alvarado dice, excelente, muchas felicitaciones y seguir adelante. Buenas vibras, gracias, buenas vibras para ti también, Carlos. Sofía, Oshin, muy bien, muy cierto lo del ahorro y el progreso es vital, diversificar fondos. Hugo ¿qué pasa? Bienvenido, Neptalí. Rose dice, saludos desde Ecuador, qué lindo tu conferencia. Vale, esa charla acá, felicidades, gracias por tu ánimo. Aurea también, Hanna, Rosmel, saludos desde Cusco, hermoso Cusco, maravillosa ciudad de nuestro país, tiene que visitarla. Evelyn, Mario, Johan dice, saludos desde Pinaya, buenísimo, gracias Johan por conectarte. Karen, saludos para todos ustedes. Señores, resumiendo estas lecciones que tenemos que aprender de todo lo que está pasando. Número 1, necesitamos sí o sí líderes sociales. Necesitamos líderes sociales que lleguen a más gente. Y creo que los miembros de la Cámara Internacional de Conferencistas estamos llamados a ser líderes sociales también. No solo los grandes empresarios, porque se ha hecho una cultura del dinero demasiado fregada. O sea, estamos predicando demasiado el dinero y de tanto predicar por el dinero nos estamos olvidando de lo más importante, que necesitamos llegar a más gente, ¿no? Y creo que necesitamos realmente un liderazgo social ya. Y si nosotros, que somos miembros de la Cámara y amigos que están acá acompañándonos en la transmisión, creo que somos los más indicados para ser parte de este liderazgo social que se necesita en Latinoamérica. Y segunda lección, somos seres emocionales, y si somos seres emocionales, urge en Latinoamérica empezar a educarnos en inteligencia emocional, urge. Otra lección es que el exceso de confianza nos puede matar. El exceso de confianza nos mata. No confíes demasiado, no te confíes demasiado. Siempre entre prevenir y corregir, elige prevenir. Y la tercera lección que aprendimos y que he aprendido de esta situación y conversado con muchas personas es que necesitamos hábitos financieros de prosperidad. Necesitamos que el 5 al 10% de nuestros ingresos se vayan a un fondo de contingencias. Contingencias como estas, contingencias como sismos, contingencias como enfermedades en la casa, contingencias que existen un montón. Y si haces memoria, date cuenta que muchas veces hay gente que está ahorrando un dinerito, está empezando a progresar y de pronto surge una situación X, una enfermedad, una operación, un robo, un accidente con los bebés en la casa, alguna situación X, Y, Z, papá, mamá tienen que operarlo y ese fondito que estaba juntando se va. Y entonces volvemos a empezar de cero. Y eso es porque no tenemos un fondo para contingencias. Preparémonos para las contingencias. Una de las cosas más dolorosas, dígame si se escucha la guitarra. Esta guitarra es Matilde. A ver, voy a bajar un poquito para que la vean. Matilde es mi guitarra. Me acompaña en las conferencias. Y algo que me rompía el corazón era ver en las noticias, ¿no? En Italia, que la situación ya se ha vuelto incontrolable, que ni siquiera puedes despedirte de tus seres amados. Tenían que agarrar una tablet y mediante una videollamada poder, tal vez, un padre despedirse de sus hijos, un esposo despedirse de su esposa, y ver cómo camiones y camiones trasladaban ataúdes que van a ser cremados para evitar que el virus se expanda, ¿no? Son crisis que estamos viviendo. Familias, son más de 1.000 millones de personas que están en este momento acatando una cuarentena. El mundo se ha paralizado. Eventos grandes, conciertos, conferencias,
todo se ha paralizado. Y creo que es un llamado de atención para que empecemos a ser más humanos, para que empecemos a darnos cuenta que nuestro mundo nos está dando un mensaje, nos está pidiendo algo. Y es muy difícil ver esto, ver escenas de médicos llorando, médicos diciendo que ya no pueden más, que no pueden soportar tanto dolor, tantas muertes. Italia llegó a un récord de casi 1000 muertes en un solo día. Y esperemos que en Latinoamérica no pase lo mismo, ¿no? Y si las fuerzas se nos acaban, tenemos que seguir. Porque no importa lo que pase, vamos a seguir. No importa lo que venga, no importa lo difícil que sea, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Y para la gente que está enfrentando esta situación, para la gente que tiene tal vez familiares cercanos, para amigos que están viviendo esta crisis tal vez de cerca, están viendo la situación económica, estamos enfrentando muchos problemas, muchos conflictos, y espero que ninguno de nosotros estemos enfrentando un familiar que esté pasando por esta enfermedad o que haya sido infectado, que aunque las fuerzas se nos acaben, tenemos que continuar, ¿sí? Así que quiero pedirte que por un momento en esta transmisión hagas una pausa y pidamos, elevemos nuestras vibraciones, las vibraciones de nuestros pensamientos de tal fuerza, con tal intensidad, que lleguemos a las personas que están sufriendo y les digamos que no importa lo que pase, van a salir adelante, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, ¿sí? Yo decía, cuando las fuerzas se acaban y no puedes continuar, no pienses en rendirte, tienes mucho que avanzar. Cuando las fuerzas se acaban y no pueden continuar, no pienses en rendirte, tienes mucho que avanzar. No me rindo, no me rindo, peleo cada día, no me rindo, no me rindo, no me rindo, peleo cada día, no me rindo. Gente, sé que podemos. Sé que Latinoamérica es fuerte, sé que el mundo es fuerte, sé que los humanos, cuando descubrimos nuestro infinito poder, podemos lograr cosas increíbles. Y juntos podemos hacerlo. Y por la gente que está sufriendo, por la gente que está pasando momentos difíciles, por otros países, porque tal vez en nuestro país la situación está controlada por el momento, pero no sabemos qué pasará. Por la situación económica, por todo lo que tengamos que enfrentar, por el hecho de estar encerrado en casa cuando queremos salir y ayudar a la gente. Por toda esa situación, o sea, cuando las fuerzas se acaben y no podamos continuar, no piensen en rendirse. Tenemos mucho, mucho, mucho por avanzar. Esto recién está empezando y nuestra misión es ser agentes de cambio, es ser líderes sociales. Cuando las fuerzas se acaban y no puedes continuar, no pienses en rendirte. Tenemos mucho todavía, señores. Tenemos una vida por delante. Tienes mucho que avanzar. Necesitamos líderes que hagan un cambio. Necesitamos gente que ayude a los que pasen una crisis en este momento. Pero sobre todo necesitamos ser más humanos. Necesitamos agentes de cambio. Necesitamos líderes sociales. Y creo que si tú estás ahorita conectado y viendo esta transmisión es porque tú estás llamado a ser parte de este cambio. Ayudemos a más gente, hagamos un gran cambio, porque el mundo nos necesita. ¿Ok? Gracias de corazón, gracias a la Cámara Internacional de Conferencistas por este espacio. Búsquenme en mis redes sociales, si gustan, mi nombre es Demis Robinson. Y aunque la fuerza se nos acabe, podemos continuar. Así que si ves a alguien que en esta situación está pasando algo mal, está viviendo una crisis, si en nuestras ciudades la gente está mal, diles, o sea, aunque las fuerzas se acaben, vamos a continuar. Podemos continuar, ¿sí? Les mando un abrazo inmenso, gracias de corazón y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad.